de Buenos Aires está planificando esa vacunación a famosos mayores de 60 años cuando se abra la vacunación, cuando tengamos un número más importante de dosis y ya se vacunen los mayores de 60 años, y en ese sentido, aunque sea una persona sana, cualquiera, Moria Kazan, cualquiera persona, ya por tener más de 60 años está visto que el aumento de la mortalidad está, así que es una población objetivo, y si eso suma para que una parte de la población pueda confiar en la vacuna, siempre es importante. ¿Sabe por dónde viene el tema? Como siempre, por el odio. Se supone que aquellas personas que van a vacunarse para favorecer una campaña del gobierno tienen algún tipo de afinidad con el mismo. Es por eso que pasa a estar mal. Si fuera lo contrario, lo verían muy bien. Estamos hartos de esto. Muy, pero muy cansado. De todas maneras, uno espera el vaivén de los acontecimientos para ver finalmente qué sucede. El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Bianco, también opina como Bisotti. Justamente porque es una campaña de vacunación y como no es una vacuna obligatoria, hay que incentivar, hay que darle seguridad a la gente para que efectivamente se inscriba, y para eso hay que difundirla. Y digo, qué mejor forma de difundirla que, por ejemplo, se vacune el presidente, que se vacune la vicepresidenta, que se vacune el gobernador, que se vacunen los intendentes y eventualmente que se vacunen algunos referentes de la cultura, del deporte, del arte. La verdad, todo lo que hagamos lo van a criticar, o sea que si es por eso nos tendríamos que quedar inmovilizados. Claro. Nosotros no nos quedamos inmovilizados. Siempre fue bueno que apareciesen determinado tipo de personas. Nosotros no tenemos un Elvis Presley, lo que significa Presley es muchísimo más grande. Pero hubo un tiempo de la humanidad sufriendo mucho por la poliomielitis. Mi generación conoce el terror que esto implicaba y las desgracias que todos conocimos, como ahora, cuando se muere alguien amigo o de una familia amiga por el tema del coronavirus. La polio era atrozmente temida. Y entonces había una campaña de vacunación y seguramente muchísimos decían, yo no me quiero vacunar. Lo de siempre. Hay gente que no se sabe por qué se opone a lo que los demás encontramos algo tan lógico, tan viable, que tendríamos que decir, gracias a Dios que nos podemos vacunar. Pero no, están los que se niegan a hacerlo y uno no puede entenderlo. De ahí es que en aquel tiempo se recurriera nada menos que a Elvis Presley para que él diera el ejemplo. The year was 1956, and the nation was in turmoil over another epidemic, polio. A vaccine was just approved, but like now, many were skeptical about getting the shot. So who could convince young Americans it was safe? Elvis Presley. That's right, the king of rock and roll, Elvis himself. He agreed to get the shot backstage at the Ed Sullivan Show. And here's the former health department worker who asked him to do it. Ruth Tabor is now 91 years young. Ruth, did you really just call up Elvis? I really called up Elvis. And boy, did it work. After the Elvis photo op, the rate of teens getting the vaccine went from 0.6% to 80%. Now, the question is, could one of today's biggest stars, like, let's say, Beyoncé, getting the COVID vaccine have the same impact? I think every popular singer, star will appeal to some segment, so you can't lose with no matter who you go for, as long as they're a popular icon. Es un maravilloso material que mucho le agradecemos también a una gran colega como Paula Orman. Ustedes vieron la cifra. Del 0,6% que estaba dispuesto a vacunarse en aquel momento, saltaron al 80% porque Elvis Presley se vacunaba. La gente de ciertas actividades tiene admiradores y detractores. Los admiradores pueden influir o ser influidos para tomar una decisión. 0,6 al 80%, porque Elvis Presley, sonriente, se da la vacuna. Fíjese lo que ayudó a salvar vidas aquel gesto. Bueno, mientras tanto aquí nosotros vivimos estas miserias cotidianas, la que estábamos comentando recién, pero también lo que se da en la ciudad de Buenos Aires, de lo que habló Mariano Recalde. A esa campaña explícita de los líderes de la oposición se le agrega la campaña implícita o silenciosa del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene escondidas las vacunas, que no anuncia ningún plan de vacunación, que no promueve que la gente se vacune, que acompaña silenciosamente esta campaña antivacuna. Por eso yo creo que él campaña de vacunación, porque es algo, como vos decías,
que es lo que nos va a sacar, lo que nos va a dar la libertad de una vez por todas para poder movernos. Lo que pasa es que las vacunas no están. Sí, pero Está llegando, ¿cómo que no está? Está llegando, con dificultades como en todos los países del mundo. Hay una colega, me han hablado muchísimo de este material, que esto también voy a ver por primera vez, que en el Canal 26 dijo algo muy confrontativo con la vacuna. Vamos a ver para revisar esos dichos y luego vamos a escuchar a Anthony Fauci hablar de cuántas vidas habría que perder, cuánta muerte habría que ver para que se llegue a la inmunidad de rebaño. Pero escuchemos primero a la colega. La revista Lancet, una revista que se dedica a temas de medicina, que es muy prestigiosa, pero sí ha perdido bastante credibilidad con este asunto de la pandemia, ha enviado un informe hablando sobre la eficacia de la vacuna Sputnik. Tengan en cuenta que son resultados que se obtienen con estos pocos meses, ¿no?, de pruebas. Frente a esta situación de desconfianza que se ha creado con las grandes farmacéuticas detrás y organismos que las aprueban de manera anticipada. Así que, como siempre les digo, antes de inocularse una vacuna para un virus que el 99,98% de las personas lo puede pasar sin vacunarse, y que además que el que se enferma tiene crea anticuerpos, entonces traten de compensar ustedes qué es lo que conviene, ¿no? You know, some people, there's a lot of people talking about things out there. Some people think maybe it'd be easier to just achieve herd immunity by letting the virus spread rampantly through the population. What do you think about that? Okay, well, that's maybe the worst idea. The general level of herd immunity right now in the country, the last time the CDC looked at it was like 10%, 12%. To get to 80, you'd have to have 4 times as many people. So are you willing to accept 1.2 million deaths in order to get to herd immunity? I don't think so. So the road to herd immunity is a vaccine. La vía para lograr la inmunidad es la vacuna. Yo no puedo creer que todavía estemos discutiendo esto. ¿Cuánta gente queremos que muera para que entonces, ya que murieron todos los que iban a morir y los demás que se contagiaron, se curaron y no se vuelven a contagiar, terminemos con eso de tal manera? ¿Para qué las vacunas? A mí me parece que es mentira que está ocurriendo todo esto. Y nos pasa, nos sucede. Y desde los medios de comunicación también tendríamos que proceder a tener un poco más de cuidado. Me pareció muy importante lo que decía Fauci, para derrumbar cualquier tentativa de decir, bueno, nos vamos a morir de algo, también podría decirse. Como nos vamos a morir de algo, el problema es que no queremos morirnos 10 años antes, 20, 30, 40 años antes de lo que nos tocaba. De eso se trata. Hay que vacunarse y tener el carné. Yo anduve generacionalmente con el carné de la antivariólica. No se podía ir, por ejemplo, de Uruguay a la Argentina sin el carné de la antivariólica, el documento y el carné. Me acostumbré a eso. Un día desapareció la enfermedad. ¿Gracias a qué? A la vacuna. A esa vacuna que yo me daba. Que me molestaba. Nunca es cómodo tener que ir al hospital, etcétera, y darse la vacuna. Se terminó esa enfermedad gracias a que nos vacunábamos. Parece mentira. Yo jamás he podido concebir cómo se puede estar en contra de la vacuna. Sobre todo si no es por algún fundamento religioso, alguna cosa que uno tuvo siempre. Toda la vida estuve en contra de la vacuna, bueno, podría ser un poco más respetable. El drama es que entre los medios de comunicación, la locura que le instalan a la gente, consiguen que haya quienes de pronto dicen, bueno, yo no quiero la vacuna. No la quiero la vacuna porque es de tal procedencia. No quiero la vacuna porque no me dan garantías. Por allí la colega decía, anticipadamente aceptan la vacuna. No, The Lancet no es que 3 meses antes que esa vacuna me parece que va a estar bien. No. Revisó todo, tuvo todos los elementos, hubo que darle las pruebas para que la revista científica más importante del mundo publicara lo que todos conocemos y que ha sido sencillamente muy aliviador. A propósito de carné, mire lo que sucede en Dinamarca, donde la gente tendrá que andar con su carnet de vacuna. Pongamos la noticia, porque Dinamarca prepara un pasaporte para aquellos que se vacunan. Anunciaron las autoridades que en 3 o 4 meses van a tener listo un pasaporte digital. También hay que pensar en lo que genera el coronavirus, que de todas maneras nos encontramos con que los perjuicios no son solamente la muerte o los inconvenientes o las secuelas, que son muchísimas, que pueden quedar
por el coronavirus, no solamente cuestión de morirse. Mire lo que pasa con el tema de la desigualdad en a quienes les llega o no la vacuna. Los latinos estamos recibiendo menos dosis en comparación con el número de contagios. Pongamos el caso de Texas. Allí el 43% de los contagiados son latinos, pero solo representan el 16% de todos los vacunados. En Florida, los hispanos son el 37% de los infectados, pero representan solo el 15% de los vacunados. Otro caso de disparidad alarmante es Colorado. En ese estado, casi 4 de cada 10 casos de COVID son latinos, pero los hispanos vacunados llegan apenas al 6%. La falta de información, las dificultades para acceder a los centros de vacunación e incluso el alto... Hay otra forma de desigualdad que también duele muchísimo, y es la desigualdad entre pobres y ricos que se está produciendo en el mundo. No es solamente cuestión de morirse o no, sino que lo que va a quedar es un capitalismo que nos va a hacer más desgraciados. Porque aún estando bien es una desgracia ver tanta miseria como la que hay en el mundo. Y de esto habla nada menos que la CNN, que desde su lucha contra Trump parece que ha mejorado como canal y está muchísimo más potable. You know, life or death. We were either going to starve or we were lucky enough to qualify for SNAP benefits. It's that black and white for Veronica Bedico. Unemployed with 3 children at home, the government's food stamps program is her lifeline. Many families are facing hunger for the first time. The number of Americans on food stamps or SNAP has grown by more than 20% during the pandemic. SNAP, the Supplemental Nutrition Assistance Program, is just that, designed to boost food budgets for families who live below the poverty line. Historic unemployment forced the government to increase benefits by 15% in December. Aquí la asistencia ha sido formidable, pero miren ustedes donde no están tan entrenados para socorrer a los demás a donde llegan. Y esto hace a las angustias de siempre de uno de los pensadores más importantes del mundo, como Noam Chomsky. What difference do you think the new Biden administration will make in the basics of American domestic and foreign policy? I think the answer to the question will depend on the level of popular activism that works to press him towards a somewhat more progressive social democratic stand. If there isn't that pressure, he'll revert to the Clintonite, DNC, Wall Street-oriented neoliberal programs of the past 40 years. The similar kinds of anger, resentment, contempt for institutions are taking place in every country where the neoliberal assault of the past 40 years has operated, severely damaging the general population, causing enormous inequality, undermining democracy. Hay una película extraordinaria en Netflix que habla de esos últimos 40 años que empezaron con Reagan en los Estados Unidos, con Thatcher en Inglaterra, y que tuvieron una decidida influencia en esta desgracia que vive la humanidad. Hasta 1980 los Estados Unidos no eran así. Y Europa tenía lo que llamamos el estado de bienestar. Había capitalismo, pero no esta salvajada que instalaron cuando unieron a los bancos que tenían el dinero de la gente y lo tenían, y lo prestaban, pero siempre con un reaseguro. Después se pusieron a apostar, a timbear con el dinero de la gente. Eso fue lo que permitió Reagan, y después siguió con Clinton también. Y en eso llegó la locura por el dinero. En la película Inside Job, que es la que mucho le recomiendo que vea, uno puede apreciar todo esto. Y cuando se ha preguntado muchas veces, ¿por qué la gente quiere más dinero, y más dinero, y más dinero? Estos ricos que se niegan a pagar en la Argentina una vez una ayuda para un país que se viene abajo como el mundo se viene abajo, y no quieren soltar un centavo. Y además tienen todos los mayordomos del periodismo jugando a favor de ellos para que no tengan que pagar los intereses. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Hasta dónde se puede querer tanto y tanto el dinero? ¿Qué hay en la mente? En la película se da una respuesta interesante. It never was enough. They don't want to own one home. They want to own 5 homes.
and they want to have an expensive penthouse on Park Avenue, and they want to have their own private jet. You think this is an industry where very high compensation levels are justified? Well, I think I would take caution or take heed or take exception to your word very high. I mean, it's all relative. You have a $14 million oceanfront home in Florida. You have a summer vacation home in Sun Valley, Idaho. You and your wife have an art collection filled with $1 million paintings. Lehman owned a bunch of corporate jets. Do you know about this? Yes. How many were there? Well, there were 6, including the 767s. We also had a helicopter. I see. Isn't that kind of a lot of planes to have for... Banking became a pissing contest. No, mine's bigger than yours, that kind of stuff. It was all men that read it, incidentally. Recently, neuroscientists have done experiments where they've taken individuals and put them into an MRI machine, and they have them play a game where the prize is money. And they notice that when these subjects earn money, the part of the brain that gets stimulated is the same part that cocaine stimulates. A lot of people feel that they need to really participate in that behavior to make it, to get promoted, to get recognized. Igual que la cocaína. Es decir, trabaja en la misma zona del cerebro. ¿Será por eso? Ese es el estímulo para ser tan egoístas, tan insolidarios, como por una vez que se les pide algo, se muestran el verdadero rostro del capitalismo en la Argentina. Los 11.000, no sé si los 11.000 piensan igual, pero muchísimos de ellos que son los que accionan a lo que me permito llamar mayordomos que existe en el periodismo de un servilismo formidable para que ellos se sigan haciendo el gusto de retener su dinero, no pagar los impuestos. Es algo interminable y que en esta película Inside Job, téngala en cuenta, se produce muy pero muy bien. Hablemos de la economía aquí, de los esfuerzos por adecentar las diferencias que se dan, las desigualdades existentes en la Argentina. Un camino es este que recorrió ayer con Gustavo Silvestre, Martín Guzmán. Hubo una convocatoria para esta reunión de empresarios y sindicalistas para un poco emparejar precios y salarios, ¿no? ¿Cómo lo imagina usted? Bien, primero, más que emparejar, los salarios tienen que crecer más que los precios. Me gustó eso. Porque veo que alguno ya decía el otro día, equivocando nuevamente palabras que no fueron suyas, Guzmán quiere ponerle techo a las paritarias. No, desde el gobierno en ningún momento se manifestó eso. Lo que se busca hacer es coordinar las paritarias, claro, porque de un lado están los salarios, del otro lado están los precios. La recuperación del poder adquisitivo del salario es una condición necesaria para la recuperación de la economía. El poder adquisitivo del salario fue muy dañado en los 4 años previos a nuestra gestión. Este año, en un contexto muy difícil de pandemia, se hicieron esfuerzos para mantenerlo. Obviamente hubiéramos querido que aumente, pero pensemos que el producto va a estar cayendo alrededor del 10% y fue un año difícil en todo el mundo. Ahora es el momento de que el poder adquisitivo del salario, el salario real, se empiece a recuperar. Necesitamos que el crecimiento de la economía vaya de la mano con una recuperación del salario. Indicios de lo que dice el ministro de Economía son, por ejemplo, lo que pasa con la industria y con la construcción. Mire esto porque levanta el ánimo, es decir, en la medida en que le vaya bien al país, a usted también le va a ir mejor. Por eso es que hay que hacer la apuesta. Firme repunte de la construcción y la industria en diciembre, por encima de los niveles previos a la pandemia. Es decir, mejor que cuando no había pandemia. Esto lo dice el INDEC. Ahí la construcción creció 27%, la producción industrial aumentó 4.9%, el mayor crecimiento desde marzo del 2018. Es decir, casi 2 años de neoliberalismo han sido superados en el nivel industrial por esta etapa en tiempos de pandemia. Es maravilloso poderlo decir. También lo que se le está dando a las pymes, como dice Guillermo Meredith, secretario de las pequeñas y grandes empresas, me parece muy valioso. Digamos, el año 2020 mostrando signos de recuperación económica, de recuperación productiva, incluso mayores de lo que estábamos esperando, sectores industrial, el sector industrial pyme, el sector automotriz, el textil, el de maquinaria agrícola, reactivando muy fuerte la actividad económica en todo el país, está permitiendo de a poco ir recuperando el crecimiento del empleo que ha crecido en los últimos 5 meses.
Bueno, en términos económicos podemos discutir muchísimo todavía. En lo que posiblemente no haya mucho margen para oponernos por las pruebas y las evidencias que hay, es en la brutal corrupción que tuvimos hasta diciembre del 2019. Mientras acusaban a otras personas y todos los argumentos, como dice Gustavo Silvestre, se le caen a pedazos todos los días, ellos sí que estuvieron robando muchísimo. Esta denuncia del diputado Tailade, después lo vamos a analizar con placas, ¿a quiénes involucra? Si uno va a la declaración jurada, en 2015 Fernando de Andrés vivía de prestado, no tenía vivienda propia, no declaró ninguna propiedad en su declaración jurada, y 2 años después, en 2018, termina comprando o aparece comprando un piso, un departamento de 357 metros cuadrados en la calle Ortiz de Ocampo, en Barrio Parque. Claro. Más o menos estamos hablando de un departamento que vale $2,5 millones. Bueno, vamos a mostrar algunas de las placas de lo que son las denuncias que tienen que ver con la corrupción M. Pasa por el enriquecimiento del gabinete de Macri. Jorge Greco empezó con 2 millones, terminó con 108 millones, 53 veces más. Sigamos viendo cada una de las placas. Ahí está Rodrigo Sbarra, empezó con 1,5 millones, terminó con 30, 19 veces. Multiplicó su patrimonio en la era Macri. A continuación tenemos a Dietrich, este es más peligroso que un penal sin arquero. El patrimonio inicial, 5.700.000, terminó con 43 millones, 8 veces en la era Macri. Francisco Cabrera empezó modestamente con 9 millones, terminó en 63 millones, 7 veces más. A ver qué otro tenemos. Aquí se habla de Iglesias, 836.000, el patrimonio 12.250.000, 14 veces más. Y el último en este tramo es Fernando de Andrés, que era el secretario. El patrimonio era de 2.700.000, terminó en 20 millones. Pero también hay otras formas que tienen que hablarnos de la corrupción. Aquello que se hizo con el transporte, esa también fue otra manera de corromper. Porque le quitaron a la gente los servicios, las empresas quebraron y ahora van contra usted. Porque cuando van contra el Estado, van contra usted. Transporte de larga distancia, tras la quita de subsidios, un juez ordenó al gobierno nacional compensar a las empresas del sector. ¿Sabe cuánto? 27.000 millones de pesos. Eso lo hizo el gobierno de Macri y lo tiene que pagar ahora el actual gobierno. De eso que tomamos nota de algo que es muy doloroso. El poder político está muy sometido al poder real, aquí y en todos lados. Obama, que es el más potable de cuantos presidentes de Carter hacia acá hayamos visto, también. ¿Qué ocurre? Hay una puerta giratoria. Caputo está en la actividad privada, pasa al Estado, vuelve a la actividad privada. Duhovne está en la actividad privada, pasa por el Estado, vuelve a la actividad privada. Cada uno de ellos hacen así. Ahora usted dirá, ¿Obama debe haber tenido más fuerza? No, porque los mismos que robaron al país durante esos 40 años de neoliberalismo salvaje de los Estados Unidos pasaban permanentemente por el gobierno. La película Inside Job lo cuenta muy bien. Of greed and irresponsibility on Wall Street and in Washington has led us to a financial crisis as serious as any that we faced since the Great Depression. When the financial crisis struck just before the 2008 election, Barack Obama pointed to Wall Street greed and regulatory failures as examples of the need for change in America. A lack of oversight in Washington and on Wall Street is exactly what got us into this mess. After taking office, President Obama spoke of the need to reform the financial industry. We want a systemic risk regulator, increased capital requirements. We need a consumer financial protection agency that we need to change Wall Street's culture. But when finally enacted in mid-2010, the administration's financial reforms were weak, and in some critical areas, including the rating agencies, lobbying, and compensation, nothing significant was even proposed. Addressing Obama and, quote, regulatory reform, my response, if it was one word, would be, ha. There's very little reform. How come? It's a Wall Street government. As of mid-2010, not a single senior financial executive had been criminally prosecuted or even arrested.
Qué tristeza provoca, ¿no? Está demostrado, los mismos nombres, cuando usted se anime, pueda ver la película, lo va a corroborar. Los mismos que robaron desde Lehman Brothers, por ejemplo, con la crisis que terminó en el 2008. Los mismos de las bancas y las aseguradoras que de vez en cuando pasan por aquí y son los que le dicen a los gobiernos o pretenden qué es lo que tienen que hacer. Esos mismos ladrones que se quedaron con cientos de millones de dólares cada uno de ellos, después fueron llamados por el gobierno de Obama, ni siquiera por un gobierno republicano. Y ahí siguieron, puerta giratoria. Así se maneja la economía en todo el mundo, porque parece que son los que están preparados. No, solo están preparados para robarnos. Sucedió en la Argentina hasta diciembre del 2019 y siempre será así. Todas estas formas de imperar en los términos económicos son las que luego se meten en el Estado para legislar lo que a ellos les conviene. Más tarde pasan a la actividad privada. Es muy, pero muy triste lo que sucede en el mundo y la Argentina no escapa a eso. Llega Gustavo Silvestre, gracias a Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, como siempre. Yo les digo hasta mañana si Dios quiere. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N cada noche. Hoy, este año más que nunca, clarificando la información. Y este año, más que nunca, luchando contra la infodemia del periodismo de guerra en la Argentina, que todos los días, junto a Juntos por el Odio, te presenta una campaña diferente. Van siendo derrotados, caen, como con la vacuna. Hoy te vamos a contar la opereta del día de hoy. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Derecho Creativo. Sí, vos sabés que viene muy bien hoy que pongamos este hashtag, que no es nuestra, es una frase que utilizó un juez de la Argentina, un juez del poder macrista, como lo fue el juez M. Claudio Bonadío, que llegó a expresar en un congreso que había que usar el derecho creativo. Y bajo ese derecho creativo insólito, ¿no? No había que usar la Constitución, la ley, no. Era lo que decían en Comodoro Pro la embajada, ¿no? Porque Bonadío se regía por este derecho creativo. Y con ese derecho creativo que le sirvió al macrismo, arrasaron con la institucionalidad y arrasaron y metieron presa gente y persiguieron. Y vamos a hablar, hemos estado hablando mucho esta semana y vamos a hablar mucho en este ciclo 2021 de ese derecho creativo y de la justicia macrista que perdura y es la que hay que combatir realmente, ¿no? Hoy va a venir el doctor Carlos Veraldi, Hoy viene el doctor Carlos Veraldi, siempre impecable, con precisión, para hablar de este derecho creativo, justo en el día en que, fíjese lo que son las cosas. El juzgado de Bonadío, que todavía está vacante, que no se ha nombrado el juez que lo sustituya, cada tanto tiene jueces subrogantes. Y hoy, ¿a quién le tocó?
bien, porque bien puede también incluirse en la práctica del derecho creativo, al juez M. Julián Ercolini, uno de los jueces que más cumplió con los dictados de la mesa judicial macrista, que sigue siendo juez todavía en la Argentina de hoy. Bueno, así que de eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando otra vez de la causa del Curreo. Sí, de la causa del Curreo. 19 años que el grupo Macri no le paga al Estado lo que le debe. Y que Macri, presidente, intentó un acuerdo que iba a ser ruinoso para el Estado y favorable a su bolsillo. Rechazado por una fiscal valiente, la fiscal Boquín. Y ahora que finalmente el juez Ariel Lijo, que esperamos que ahora saque la causa del letargo, ¿no? Y que Lijo se acuerde que tiene esa causa, que recibió un informe que hicieron con una calculadora en más de 200 opciones y le dieron la razón.